allá. Buenas tardes, Carlos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes. Bueno. Viva Veloz, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio, El Toque del Mediodía. Bueno, interesante, Roberto, empezar de inmediato a preguntarle esta transición tan drástica, si se quiere, de un hombre perteneciente a una de las organizaciones no partidarias principales del país. ¿Cómo tomar esa decisión de inmediato de pues, ser uno de los dirigentes a pasar a dirigir una de las dependencias del Estado? Bueno, para nosotros es un verdadero compromiso poder aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia en una entidad del Estado de tanta importancia, tanta relevancia como es la Dirección de Compras y Contrataciones. Bueno, Carlos, que nosotros nos alegramos desde el primer día que vimos tu designación en este departamento, porque antes de esto, siendo parte de Participación Ciudadana, tú eras un ferro crítico sobre las políticas, principalmente en esa dependencia de compras y contrataciones que hacía la administración pasada del presidente Danilo Medina. Creo que el presidente Luis Abinader atinó de las posiciones que nosotros aplaudimos, fue la tuya. Así que te felicito. Inmediatamente te tengo que abordar con el tema de la suspensión del Código de Suplidores del Estado. Mucha gente ha hecho un alboroto con el tema de la ministra de la Juventud, Kimberly, pero hemos visto que hay un listado de funcionarios actuales y exfuncionarios que se le ha suspendido este código como proveedor del Estado. ¿A qué viene esa suspensión? Por ejemplo, veo alcaldes, regidores, diputados, veo funcionarios públicos. ¿A qué se debe esa suspensión? Bueno, la ley de compras y contrataciones, su artículo 14, es muy clara y establece cuál es el régimen de incompatibilidad, cuáles son los funcionarios que no deben ser proveedores ni deben contratar con el Estado. Nosotros enviamos, a finales del mes de septiembre, una comunicación a todos los funcionarios electos o designados, donde le indicábamos que debían de manera voluntaria suspender su registro de proveedores, solicitar su inhabilitación y que en un plazo que terminaba el 30 de octubre, los funcionarios que no solicitaran de manera voluntaria la inhabilitación, pues nosotros lo íbamos a hacer de oficio. Y eso es lo que hemos hecho. Hasta ahora solamente hemos cruzado la base de datos de alcaldes y regidores y la base de datos de los miembros y servidores del Poder Judicial. Nosotros en ese proceso suspendimos 119 registros de proveedores. En el caso de la ministra de la Juventud, que se conoce públicamente que era proveedora del Estado, se procedió a la suspensión de su registro de proveedores. Y eso mismo pasó con el senador de Nagua, que públicamente sale, que estaba inscrito en el registro de proveedores y se le suspendió su registro de proveedores. Pero debemos indicar que todavía no hemos terminado, que esto es un trabajo permanente y constante. Estamos en los actuales momentos cruzando la base de datos de los funcionarios designados por el presidente Luis Abinader a partir del 16 de agosto. Y el cruce de esa base de datos probablemente va a tener resultados. Y si los resultados indican que hay funcionarios que todavía se mantienen y son proveedores del Estado, pues se le va a suspender su registro de proveedores. Y además no hace falta cruzar la base de datos con las informaciones de los diputados y senadores. Si el cruce de esa información también arroja que tenemos senadores y diputados que son proveedores, se va a suspender su registro de proveedores. Eso es muy sencillo, como lo que establece el artículo 14 de la Ley 340, que estamos ayudando y contribuyendo para que se aplique y se implemente. ¿Estas suspensiones de proveedores del Estado son permanentes? O sea, ¿no pueden estar relacionados ningún funcionario público
a una empresa que sea suplido del Estado, porque a veces, por ejemplo... Son suspensiones permanentes mientras dure sus funciones y 6 meses después que terminen sus funciones. No pueden contratar con el Estado. Si utilizan otro mecanismo para contratar con el Estado, con una empresa en la cual ellos no aparezcan como accionistas, pero son beneficiados, pues está muy claro que se configura otro tipo de delito que el Ministerio Público está en todas las competencias y funciones de poder perseguir. Carlos, pero dentro de la Ley General de Compras y Contrataciones no existe alguna excepción para que, aún siendo funcionarios públicos, puedan ser suplidores, porque, por ejemplo, el caso que mencionas, el senador Alexis Victoria de María Trinidad Sánchez, él dice en su argumento que sí puede ser suplidor del Estado porque la ley prevé algunas excepciones. Él dice, pero la ley no prevé ninguna excepción. Y en el caso de un legislador, tiene una incompatibilidad mayor porque la Constitución también establece que es incompatible la función del legislador con cualquier otra función, excepto la función docente. No existe argumento para justificar que ningún funcionario que está en el régimen de incompatibilidad pueda ser proveedor del Estado. Esos son inventos e interpretaciones jurídicas que buscan distorsionar el espíritu de la ley, que lo que trata es de evitar los conflictos de interés entre contratistas y funcionarios públicos. Recientemente, Carlos, el gobierno recibió la asistencia, o está recibiendo ya, porque en esta semana el presidente lo firmó, de la Organización de las Naciones Unidas para el tema de la lucha contra la corrupción. Vemos que este gobierno ha estado muy enfocado con transparentar, ¿no? Todas las cosas que se venían haciendo de una forma ilegal en el gobierno. ¿Cómo entra en esa colaboración lo que es la Oficina de Compra y Contrataciones del Estado? Estamos tratando de fortalecer los niveles de colaboración y de coordinación entre las distintas instituciones del Estado, cada una desde su rol, desde sus funciones y desde sus competencias. Y este acuerdo fue firmado por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, entidad con la cual venimos desarrollando tareas conjuntas, con la Procuraduría General de la República, instancia con la cual tenemos niveles de colaboración e intercambio de información para el cumplimiento de sus roles y sus funciones, y además en el marco de una colaboración con el Sistema de Naciones Unidas para poder acceder a cooperación técnica en cada una de las áreas que están en el marco del mandato de las instituciones que firmaron ese acuerdo, que es fundamental para la prevención, investigación y sanción de la corrupción, pues los agentes del Estado tienen que tener mecanismos de coordinación, pero además fortalecer las capacidades técnicas de gestión. Y ese acuerdo se inscribe y va en esa dirección. Excelente. La Dirección de Compras y Contrataciones, Carlos, si nos llevamos del historial, se puede interpretar como una de las grandes cunas de la corrupción. En ese sentido, el primer día que usted llegó a la entidad, ¿qué encontró? Bueno, en esta institución hemos estado tomando distintas medidas que permitan su fortalecimiento y que se puedan desarrollar mayores niveles de agilidad en las gestiones y en las funciones que le son propias. Por ejemplo, en el área de impugnaciones, reclamaciones e investigaciones, encontramos en los archivos un poco más de 200 casos que estaban pendientes de decisión, y al día de hoy, 21 de octubre, nosotros hemos tomado ya decisiones sobre 123 casos. Entendemos que son casos administrativos, medidas cautelares, recursos jerárquicos, investigaciones de oficio, y también hemos establecido el mecanismo que los casos que lleguen a esta dirección, que son de carácter administrativo, cuando podamos sentir, pensar y demostrar que pueden existir indicios que ameriten una investigación o una profundización de la investigación por parte del Ministerio Público, pues estos casos iban a pasar
de forma y de manera inmediata a la Procuraduría General de la República. Y ya hemos llevado un primer caso y en carpeta hay otros casos que van para la Procuraduría General de la República en los próximos días. Carlos, mencionaste que hay unos 119 suplidores que han sido suspendidos, o sea, código. Esto brinda una oportunidad a que otros suplidores, en este momento no está viendo el país, de que se interesen ser suplidores del Estado. ¿Cómo van a hacer ustedes para sustituir a esos proveedores que ya tenían años siendo proveedores y que no cumplían con la ley, en el caso de los funcionarios públicos y legisladores, regidores, etcétera, que necesariamente le proveen al Estado algún tipo de servicio o producto? Entonces, eso hay que suplirlo. Y se abre un abanico de oportunidades para nuevos micro y empresarios que quieran suplir el Estado. Pero no solamente por eso, no solamente porque se han suspendido esos registros de proveedores, sino porque el Estado debe generar niveles de confianza que conduzca y motive a los pequeños y medianos productores y proveedores también tener algún interés de contratar con el Estado, para lo cual deben ser proveedores. Y como una forma de generar un desarrollo del mercado público, pues es importante que cada vez más proveedores pequeños, medianos, pues se acerquen al mercado público y obtengan su registro de proveedores. Hay que decir que solamente con el proceso del INVI recientemente de la adecuación de 3.000 viviendas, nosotros hemos recibido cientos de solicitudes de nuevos proveedores, y eso es importante. Y lo vamos a estimular y lo vamos a acompañar, y tenemos capacitación para que los empresarios puedan conocer y saber cómo contratar con el Estado, y tenemos también en marcha una coordinación que permita reducir los tiempos de pago, de forma que sea atractivo negociar con el Estado. El Estado no puede seguir pagando 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses o un año después. No, y también, escúchame Carlos, lo que se daba, que muchos proveedores tenían que pagar para poder cobrar. Eso era parte de la corrupción. Eso es correcto, eso es correcto. Por eso para nosotros es importante reducir los tiempos de pago como una medida de eficiencia, como una medida que contribuye a motivar la participación de la pequeña y la mediana empresa para ser suplidor del Estado, pero al mismo tiempo reducir una brecha y un riesgo de corrupción con el retraso de los pagos, que se convierte en un mecanismo de extorsión. Entonces, por eso hemos abrazado dentro de nuestras prioridades y que no es única y exclusiva de la Dirección de Compras, sino que involucra tesorería, contraloría, la Dirección de Contabilidad Gubernamental, Ministerio de Hacienda, Tesorería, que debemos buscar los mecanismos para que se reduzcan los tiempos de pago de las entidades del Estado a los proveedores, como una medida de eficiencia, una medida de sumar más medianas y pequeñas empresas al mercado público, pero también para reducir los riesgos del hurto y del robo de los recursos públicos a través de las contrataciones y la extorsión, para que los proveedores se puedan agenciar pagos. Dentro de su gestión, ¿existe algún plan para reformar la Ley General de Compras y Contrataciones en la República Dominicana? Bueno, en principio era un plan, pero ya es una realidad. Estamos trabajando hacia la modificación de la ley. Tenemos un anteproyecto que se había trabajado, está en fase de revisión interna. Hemos estado reuniéndonos con todos los sectores, con los proveedores de distintos bienes y servicios al Estado Dominicano que deben ser parte de esta discusión. Hemos estado conversando también con los actores vinculados a la municipalidad, los municipios, los alcaldes, los regidores de la Federación Dominicana de Municipios, los empresarios pequeños, medianos y grandes, conversaciones con las mujeres proveedoras, con las instituciones del Estado, de manera que ese anteproyecto pueda ser producto de un consenso amplio, que podamos construir los consensos necesarios, los consensos políticos, para que pueda ser introducida esa iniciativa en el Congreso. El presidente de la República está esperando ese proceso con el compromiso de introducir una iniciativa que modifique la Ley 340, que pueda mejorar los controles, la transparencia, pero al mismo tiempo
que podamos hacer una ley mucho más eficiente y que permite que los entes del Estado puedan contratar de manera sostenible, de manera eficiente y de forma inclusiva. Carlos, no puedo dejar sin hacerte la siguiente pregunta de muchos suplidores pequeños que intentan y que han intentado en el transcurso de los años poder ser proveedores del Estado. ¿Qué va a suceder con los monopolios que estaban siendo suplidores del Estado? Me explico. Empresas que prácticamente ganaban todas las licitaciones y empresas que todavía aún son suplidores del Estado y que no le dan la oportunidad a otros de poder ejercer el derecho a suplir el Estado. Los mecanismos son distintos. El primero es que las contrataciones se deben regir por los principios que les son propios, y los principios, o entre los principios, debemos señalar la libre competencia, la igualdad de oportunidades, la igualdad en la participación. Son principios fundamentales de cualquier proceso de contratación. Entonces hay que garantizar los principios y al tiempo que se identifica los proveedores, los mecanismos que se utilizan al margen de la ley para generar esos monopolios y para generar la colusión para agenciarse de manera ilícita contrataciones con el Estado. Ese es un tema que está sobre la mesa, sobre el cual debemos desarrollar todos los mecanismos que permitan su detección y su detección temprana para erradicarlo y extirparlo. ¿Cuáles son esos mecanismos específicamente que ustedes piensan utilizar? Nosotros estamos desarrollando lo que llamamos el monitoreo preventivo, monitoreo activo de alerta temprana, donde vamos evaluando todos los procesos que las unidades de compra van subiendo, van cargando, para que estos estén acorde a esos principios y que permita, en un primer término, la igualdad en el acceso a información, la igualdad en la participación, tener las revisiones de los pliegos, que los pliegos estén acorde, que no sean pliegos dirigidos, que no sean pliegos hechos como traje a la medida. Hay un conjunto de disposiciones que no son distintas a hacer cumplir lo que establece la ley, pero ahora hacerlo no después que alguien se ha enriquecido ilícitamente, sino tener la capacidad de detectarlo a tiempo y hacer las alertas tempranas que permitan evitar el robo de lo público. Por ejemplo, Carlos, las licitaciones que se hacen en diferentes estamentos gubernamentales, era una queja colectiva, que habían licitaciones que se convocaban de un día para otro. ¿Cómo vamos a controlar eso? Que por ejemplo, proveedores que no estén en Santo Domingo o que no se enteren al mismo día, tengan el tiempo de poder presentar sus ofertas cuando se hagan ese tipo, si se quiere, de presentación de ofertas al Estado. ¿Qué regulaciones van a estar para que puedan tener el tiempo prudente? Lo primero es que con relación a ese aspecto que señala, existe una confusión enorme a nivel de los medios de comunicación y a nivel de la ciudadanía. Lo que quiero decir con esto es que los procesos de contratación son distintos. Nosotros tenemos primero la licitación pública. La licitación pública es un proceso de contratación que establece tiempo y establece plazos específicos entre la publicación, la apertura y la adjudicación. Pero la ley tiene licitaciones restringidas también, que tienen otros plazos entre la oferta, la apertura y la adjudicación. La ley tiene los sorteos de obra, la ley tiene la comparación de precios, pero la ley también tiene las compras menores y la ley también establece los procedimientos que están por debajo del umbral, y los procedimientos que están por debajo del umbral, que son 147,000 pesos, las instituciones lo pueden hacer de manera directa y no existe un proceso de presentación de oferta cuando los procesos están por debajo de 147,000 pesos. Y explico esto porque en el portal transaccional, cuando usted ve un proceso que el monto está por debajo de 147,000 pesos, el tiempo de adjudicación no importa. Pueden ser 2 días, un día, como 10 horas, porque ahí no hay un proceso competitivo. Ahora bien, cuando se trata
de una licitación restringida, los plazos son otros. Entonces tenemos que tener cuidado con establecer que todos los procesos son licitaciones, porque todos los procesos no son licitaciones, existen distintas modalidades de compra y tenemos que saber también que cada modalidad de contratación tiene plazos específicos. Ahora bien, si una licitación pública se publica y se adjudica en 2 minutos, en 1 hora, en un día, en una semana, se violaron los plazos y por ende esa licitación debe ser suspendida. Pero tenemos que saber qué modalidad de contratación se está utilizando en cada caso para determinar si los plazos que se están utilizando son correctos o no. Y ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo por informar a la ciudadanía, a la sociedad en términos generales, para que conozca cuáles son los procesos y cuáles son los plazos para poder evaluar en su justa dimensión y para poder hacer la labor de control social, de monitoreo ciudadano, de periodismo de investigación, acorde a las modalidades y a los plazos establecidos. Sí, eso es correcto y qué bueno y que esos esfuerzos se vean y se vean reflejados no solamente en suplidores que tengan la facilidad de tener alguna tráfico de influencia, sino que cualquier microempresario tenga la oportunidad. Carlos, fuera de tu dependencia hoy en día, pero sabemos que fuiste muy activo cuando perteneciste, que yo sé que te queda todavía esa espinita de participación ciudadana. Me gustaría escuchar, volviendo al Carlos Pimentel de hace unos meses atrás, sobre el tema que planteó el presidente Luis Abinader, de recortarle el 50% de presupuesto a los partidos políticos. Mira, lo primero es que yo no tengo funciones dirigenciales en participación ciudadana. Eso está muy claro por las funciones que he desempeñado. Y yo prefiero hacer mis opiniones, mi vocería pública en función de los temas de contrataciones públicas. Prefiero no opinar en este momento sobre otros temas que son de carácter o naturaleza política. Prefiero concentrarme en todo lo que tiene que ver con las contrataciones públicas. Lo entendemos, lo entendemos. Gracias, Carlos, por dedicarnos estos minutos en tu ajetreada agenda. Espero que esta no sea la primera de otras entrevistas, porque es bueno. Eso se llama llegar al pueblo, no solamente concentrarse en medios que se producen en la capital, sino en medios que se producen en los municipios cabecera de las diferentes ciudades de la República Dominicana, porque el público, el pueblo debe de enterarse por todos los medios de qué están haciendo nuestros funcionarios. Así que te felicito a ti y a tu equipo. Eso es así, eso es correcto y siempre en la mejor disposición. Sí, gracias a Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones del Estado. Nosotros tenemos que ir a una pausa, señor director, pero antes yo quiero compartir